Hola seguidores, ¿cómo están? Gran saludo para el señor Nahuel Rodríguez. Nahuel envió una contribución a la causa, siempre muy importante. Es actualmente miembro del ejército argentino, es soldado voluntario. Y el tema que quiere tratar es wolframio versus uranio. ¿Cuál es la tecnología que conviene desarrollar localmente? Munición antitanque para vehículos de combate. La tecnología para crear las flechas de wolframio la puedes ver en estos momentos. Se trata de un documental de la década de 1980 que emitió lo que sería GIAT, el GIAT francés, el Grupo Industrial de Armamento Terrestre, que es la fábrica, o mejor dicho, es el grupo, un conjunto de establecimientos industriales, propiedades del Estado francés para la industria de defensa, toda su gran industria de defensa. Y los procesos para el wolframio son, bueno, principalmente partamos de la base que se trabaja en polvo. El material básico viene en polvo, después se encapsula, se hornea. Independientemente que sea disparado de un cañón estriado o liso, siempre vas a ver la flecha con una aleta de estabilización. No es un material fácil de trabajar por la gran dureza, porque no se puede forjar y porque hay que trabajarlo a muy alta temperatura. Imagínate que funde prácticamente a 4000 grados centígrados comparado con los 1600-1650 grados centígrados del acero. El uso principal de wolframio siempre ha sido para herramientas de corte, o sea, para crear herramientas que van a arrancar viruta en elementos de metal, para darle forma a través del arranque de viruta a elementos de metal, el típico torneado. Cualquiera que haya trabajado con un torno en fresadora, todo lo que tenga insertos de pastillas de metal duro, que son principalmente wolframio con otros componentes, bueno, sabe perfectamente de qué estoy hablando. Y respecto a la pregunta que me hiciste en el mail de por qué se llegó a utilizar, se llegó a adoptar uranio como munición perforante, bueno, esto es una mentalidad guerra fría pura y dura. Ten en cuenta que en la Guerra Fría, principalmente entre 1950 y 1970, se piensa que los sistemas radioactivos, los sistemas atómicos, van a solucionar todos los problemas de la humanidad. O sea, en materia de defensa, van a aniquilar totalmente a nuestro enemigo y le van a meter tanto miedo a nuestro enemigo que no se va a animar a atacarlos. Incluso se llegó a hablar de sistemas atómicos y radioactivos para uso civil. El auto atómico, el barco atómico, la cocina atómica. Lo único que se pudo aprovechar de todo eso fue el tema de los reactores nucleares para la generación eléctrica. El reactor nuclear para uso civil en Estados Unidos estaban en muchos casos en manos privadas. Y el gobierno le compraba el uranio desgastado a esas centrales nucleares para almacenarlo y evaluar qué se podía hacer con eso. Tenías algunas opciones como la bomba sucia, que es básicamente una bomba tóxica para lanzarle sobre el enemigo y envenenarlo, pura y dura como suena. Y después tenés el asunto de la munición perforante. El uranio, desde el punto de vista para material perforante, tiene una ventaja, que es un material muy denso. Cuando decimos denso estamos hablando de pesado. O sea, un decímetro cúbico, para hablar mal y pronto, un litro de uranio pesa exactamente lo mismo que un litro de wolframio. No es tan duro como el wolframio, por lo tanto se puede tornear. Se puede trabajar en un torno sin necesidad de ser sinterizado. El problema es que cuando se dispara y cuando golpea sobre el blanco, vuelve a tener propiedades radiactivas. Las propiedades radiactivas no son tan importantes, o sea, no vuelve a emitir una radiación mortífera, pero sí emite una nube tóxica y unos polvos tóxicos que quedan impregnados en el blanco y en los alrededores del blanco. El asunto que el blanco quedara impregnado con material tóxico es algo que se buscó, no te lo van a contar abiertamente, pero algo que se buscó en la munición antitanque. ¿Por qué? Porque una vez que golpeamos ese tanque o ese vehículo blindado, que iban a ser evidentemente los tanques soviéticos, íbamos a negar con esa toxicidad, íbamos a negar la recuperación. Y de hecho, si venía alguien a recuperar ese material, iba a quedar impregnado de veneno, salvo que tuviera un traje especial de cobertura, de protección. Básicamente todos los que recuperaran tanques se iban a enfermar y no iban a poder seguir realizando esa tarea. El ejército soviético se iba a quedar sin gente que recuperara tanques, se iba a quedar sin tanques. Todo viene del miedo que existe de un hecho real, que es
que el Pacto de Varsovia, si sumamos todos los vehículos de combate, vehículos blindados de oruga que tiene el Pacto de Varsovia, supera prácticamente 3-1 a la OTAN. Entonces la doctrina era que cada aparato, cada sistema de la OTAN tenía que destruir muchos tanques, porque si no, de otra manera iban a ser arrasados, iban a ser barridos, derrotados por el Ejército Rojo. Esta obsesión antitanque, antiblindaje, te digo que la podemos ver hasta la fecha de hoy. O sea, hay una publicidad de hace 2 años del grupo industrial francés que se llama Nexter, dejó de llamarse Fiat, se llama Nexter, que están probando un cañón de 140 milímetros. Yo lo hice acá, un video de hace algunos años, el super cañón para derrotar al ejército ruso. Y en ningún momento de la publicidad lo prueban con munición explosiva. Siempre es con munición perforante, siempre es con munición flecha. Es exactamente lo mismo que yo tengo, que yo pude ver en las Interavia, en la revista Defensa Militar, en la revista Tecnología Militar, de la década del 80, 90, siempre las publicidades de tanques y de vehículos de combate sobre ruedas hacen énfasis en la capacidad antiblindaje y hacen énfasis que se puede disparar flecha. Ahora con nueva capacidad de disparar flecha. Cada vez que había un sistema que no podía disparar flecha, lo ocultaban, ¿viste? Recién hacían la publicidad cuando se había optimizado el cañón, ya sea 90 milímetros, de 105, 120, para disparar flecha. Cuando el AMX-30 pudo disparar flecha, salió una tremenda publicidad en la tecnología militar en todos los idiomas, que ahora el AMX-30 y el sucesor AMX-32 y 40 podía disparar flecha. Ya no somos pobres, ahora podemos disparar flecha. En realidad, los sistemas antitanques de hoy, la flecha ya no es tan importante, porque tenemos una invención que ha cambiado todo. Ya lo ha cambiado todo. Si queremos reconocer que ha cambiado todo o no, ese es otro asunto. El cambio existe y no se va a volver atrás. Quien no tenga una buena cantidad de drones o quien no tenga una buena defensa contra los drones van a sufrir una derrota catastrófica. Van a sufrir unas pérdidas en vehículos y en personal enormes. El peso de la batalla antitanque se va a mover hacia los drones. Esto no significa que no tenemos que tener misiles antitanque, por ejemplo, porque hay algunos ambientes, hay algunas condiciones meteorológicas en los cuales los drones no van a poder operar bien. Pero en la mayor parte de los días que dure un conflicto, los drones van a poder operar sin ningún problema y van a ser los principales sistemas para atacar al enemigo, ya sea infantería, ya sean helicópteros y desafortunadamente tanques. Los tanques, vehículos de combate e infantería que no tengan protección contra esos drones están en el horno. Y esto lo repito siempre, cada vez que puedo, y lo voy a volver a repetir: los drones, la tecnología de drones con capacidad de lanzar explosivos convencionales o de carga hueca, no es solo una tecnología que esté al alcance de los militares, no es solo una tecnología que esté al alcance de los gobiernos. Ya es una tecnología que está en manos de grupos paramilitares, grupos narcoterroristas, grupos guerrilleros. Te pueden atacar, un grupo narcoterrorista puede atacar una columna de un ejército convencional de cualquier gobierno y causarle serias bajas. Le van a causar serias bajas si no adoptamos esta mentalidad, que lo que primero que tenemos que protegernos y con lo primero que tenemos que atacar es con los drones. Por lo tanto, yo creo que esta tecnología del wolframio y el uranio ha quedado en segundo plano. Por supuesto que hay que tener munición perforante de wolframio, nosotros la tenemos, se la compramos de Israel, pero no va a ser la principal tarea de los tanques. La principal tarea de los tanques va a ser disparar, está siendo disparar munición explosiva. Munición explosiva, apoyar la infantería, retirarse en lo posible, volver a atacar, volver a posicionarse, maniobrar, disparar. Es una doctrina muy nueva que todavía los ejércitos no han perfeccionado, y creo en particular que el ejército argentino, como vos sos miembro del ejército argentino, debería estar enviando veedores a la guerra de Rusia y Ucrania, porque ambos bandos son muy dados a la propaganda y ambos bandos tienen la mentira como arma. Entonces es muy difícil saber exactamente los detalles de las tácticas que se están empleando. Pero teniendo en cuenta que nuestro país tiene mucha llanura, como son las llanuras de Ucrania,
sería importantísimo tener gente sobre el terreno, y no estoy hablando de mercenarios, esa pobre gente que es abatida a los pocos días de llegar, sino veedores reales, oficiales del ejército argentino, viendo cómo es realmente la cosa. Así que resumiendo, munición de uranio definitivamente no, munición de wolframio sí, de hecho nosotros lo tenemos, para el TAM, la munición M426 y otros modelos de wolframio, flecha de wolframio que se construye, le compramos a Israel. ¿Habría tecnología para hacerlo en nuestro país? Sí, de hecho en mi provincia hay una empresa que se dedica a hacer herramientas de wolframio a pedido, pero principalmente acá no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de doctrina. Tenemos definitivamente que sacarnos de la cabeza que el tanque va a ser nuestro principal sistema antitanque. Ya no lo es más. Probablemente tampoco lo era en el pasado inmediato, pero definitivamente ahora quedó completamente relegado por los drones y los misiles. No se trata acá de decretar la muerte del tanque, cosa que muchos han hecho y han fallado estrepitosamente. El tanque es importantísimo, debemos tener más, porque es la artillería de la infantería, es la artillería que va a apoyar a la infantería y va a permitir que todos los demás vehículos se abran paso, o que sea más fácil que esos vehículos se hagan paso. Pero sin restarle importancia al tanque, tenemos que poner mucho énfasis en los demás sistemas, principalmente los sistemas no tripulados. Yo me voy despidiendo, le mando un gran abrazo a Nahuel y por supuesto los invito a que sigan aportando para que tengamos más y mejores videos. Hasta luego, nos vemos después.